Buenas tardes chicos, estamos aquí para ver una nueva estrategia infalible con las medias móviles. Estás en Libertad Financiera a los 40 y vamos allá. Bien, vídeos en el canal sobre medias móviles, ya sean EMA, en este caso aquí tenemos las DEMAs, tenéis muchos y en la mayoría de ellos se basan en dos estrategias. Una que es lo que estamos viendo ahora que se va a producir, que es cuando hay el cruce de las medias, nos da entrada, nos da señal de entrada o señal de salida, o en temporalidades mayores y con medias mayores, de las 50 a 100, cuando apoyamos en la media. Pero hay una tercera estrategia que es un truco que yo utilizo. Por ejemplo, podemos ver aquí como a esta que la estoy operando ahora, Sentinel, le acabo de sacar un 4% o un 3% en nada, en minutos. En 7 minutos un 4%, y esta ha sido incluso más rápida, en tan solo un minuto un 3%. Pues bien, vamos a ver esta estrategia y vamos a ver cómo implementarla. Para verla más claramente, vamos a mirarlo en temporalidad de un minuto. Si yo me voy a un minuto, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo la estrategia de, por ejemplo, con el cruce de las demas, aquí me daba entrada. Y veo que yo entro aquí y salgo aquí, en long. Y alguien mira, hombre, pero ¿por qué sales en long si tu estrategia no te ha dado salida? Pues esa estrategia en concreto no me ha dado salida, pero la salida la he hecho teniendo en cuenta cuando tenemos que el precio se separa mucho de las medias, como es en este caso. Ahora me está dando entrada en 5 minutos, pero estoy grabando el vídeo, luego miraré si sigo teniendo entrada. Lo que os comento. Ahora me está dando entrada aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo esta media superior roja y que se ha separado mucho. Entonces, cuando se separa mucho, yo sé que tengo que... Yo me salgo porque sé que va a volver otra vez. Y fíjate lo que está haciendo. Y es lo que hace el precio. Ha cogido el precio, se ha separado mucho de la media roja esta de aquí y el precio ha vuelto a entrar. Y lo mismo ha pasado por la parte de abajo. Cuando nos hemos salido mucho, hemos vuelto a entrar. Entonces, yo en activos como este, que son muy volátiles, si yo calculo la diferencia que hay entre aquí abajo y aquí arriba, fíjate como ya hay un 2%. Es decir, simplemente estoy operando prácticamente velas, entro y salgo, entro y salgo. Aquí ha pasado lo mismo, es como se ha pasado de frenada, me he salido mucho, pues yo he entrado ahí. ¿Y cuándo me he salido? Pues cuando he visto que ha salido por la parte contraria. Y esto llevo haciéndolo hoy todo el día con resultados satisfactorios. Si nos vamos más atrás en el tiempo, veremos cómo esta estrategia, fíjate, aquí en 5 minutos, pues yo lo he estado haciendo en un minuto, pero por ejemplo aquí en 5 minutos pues sería lo mismo. Aquí nos pasamos de frenada, nos alejamos de la media. Eso significa, al alejarnos de la media, significa que estamos en sobrecompra y entramos en short. Y aquí abajo habría que entrarle en long o salirse de ese short, que es lo que yo he hecho aquí. ¿Veis? Es como entro, salgo, siempre que nos alejamos de la media, entramos. Ahora estoy viendo exactamente otra vez lo mismo. ¿Ves? Tenía que haber entrado en 5 minutos, se me está escapando esta, pero bueno, no pasa nada. Nos estamos separando de la media. Pues al separarnos de la media, aquí pues nos está diciendo que otra vez va a volver a entrar. Yo, a la que vea que vuelve a entrar por la parte baja, le entro en long. ¿Por qué ahora le entro en long y no en short? Porque ahora la tendencia es una tendencia alcista, no es una tendencia bajista. Así que es importante tener en cuenta esta estrategia, que se puede utilizar en diferentes temporalidades. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en horario.
y con otro activo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner cualquier otro activo. Ethereum. Un activo más estable, no tan salvaje como ese que acabábamos de ver. Pues vemos que en una hora también se produce lo mismo con esta estrategia. Nosotros tenemos aquí Ethereum. Se sale de las medias, se pasa muy de frenada y entonces, ¿qué hace? Vuelve a entrar en las medias. Aquí, ¿qué vemos? Pues lo mismo, que se pasa de frenada, pero por la parte de abajo. Aquí vemos lo mismo, se ha pasado de frenada por la parte de abajo. ¿Qué va a hacer Ethereum? Para arriba. Se pasa por arriba, ¿qué hace? Baja. Ahora se está pasando otra vez por las partes bajas. ¿Qué hay que hacer? Comprar, porque va a subir. Y si nos vamos a una temporalidad mayor, vamos a dejar simplemente Ethereum y lo vamos a ver en diario. En diario vamos a coger otro activo, porque como entro y salgo en Ethereum mucho, esto parece un Picasso y no nos deja ver nada. Vamos a ver un activo que yo no opero mucho, por ejemplo, Sol. Vamos a ver Sol, que es similar a Ethereum. Vamos a ver en diario cómo se comporta. Pues se comporta exactamente igual. Cuando nos salimos por la media, fíjate, cuando nos salimos de las medias por las partes bajas, ¿qué tiende? A otra vez a la media. Cuando nos salimos aquí por las partes bajas, ¿qué hace? Volver a la media. Y lo mismo con las partes altas. Siempre que nos salimos por las partes altas de la media, ¿qué hace? Volver a entrar. Entonces, si yo veo ahora el precio de Sol en diario, ¿qué me está diciendo Sol según esta estrategia? Pues lo que me está diciendo es que Sol quiere entrar a las medias, y para entrar a las medias lo normal es que lo haga de dos maneras, o subiendo o lateralizando. Entonces esto es lo que debe hacer ahora Sol. Vamos a seguir con Sol y lo vamos a mirar en horario. En horario, pues fíjate, lo mismo. Aquí se pasó de frenada, pues para arriba. Aquí se pasó de frenada mientras subía, pues para abajo. Aquí nos hemos pasado de frenada mientras caía, pues para arriba. Y ahora que nos estamos pasando de frenada por la parte de abajo, ¿qué le toca? Subir. Eso no quiere decir que esta vela ya, pero sí que vemos que la reversión se va a dar. Vamos a ver Sol también en 5 minutos, y en 5 minutos lo mismo. Se pasa por arriba, para adentro. Se pasa por abajo, para arriba. Aquí lo mismo. Se pasa por abajo, para arriba. Y en esta estrategia vemos cómo esto sucede. Importante, esta estrategia que yo llevo a cabo, que es con las demás, yo tengo aquí configuradas las demás de 9 y 21 periodos. Si quieres ver más a fondo cómo se configuran estas demás, mírate el vídeo donde te hablo de las demás de 9 y las demás de 21 y la podrás tener configuradas. Si tú, en lugar de operar con las demás de 9 y con las demás de 21, trabajas con otras demas, como son con la dema de 50, la dema de 25, la dema de 100, ya verás que esta estrategia se da menos, porque si una dema mayor es más difícil que se pase de frenada, y entonces sí que es más posible que sea como toque y para arriba, toque y para abajo. Pero yo, como tengo estas demas, porque están pensadas para estrategias de scalping de 5 minutos y estrategias de scalping de 1 minuto, lo importante es ver que en activos como este que tenemos aquí, de Send, que son muy volátiles, yo la utilizo para ver que me dan entrada. Ahora mismo me está dando otra vez, en 1 minuto me está dando aquí entrada otra vez. Vamos a ver en 5 minutos si me sigue siendo alcista. Sí, se acaba de dar el cruce. Esto quiere ir para arriba. Voy a mirar un momento Send con el RSI y cierro el vídeo haciendo una entrada. Sí, me está dando una entrada. Fíjate,
Estamos aquí, tiene mucho recorrido al alza Send, porque veo que Send estamos entre este soporte y esta resistencia, y esto vamos a ver cuántos billetes vamos a intentar ganar. Pues es un 15%, le vamos a poner por 3, pues un 50% en esta estrategia. Y tengo en cuenta que si entro aquí me puede venir a tocar otra vez aquí y hacer un doble suelo antes de subir. Y dejo de hablar porque mientras estoy hablando se me está yendo la oportunidad, y fíjate, es lo que ha pasado. He estado hablando y se me ha ido la oportunidad, que yo era entrar aquí, y por hablar y mirar, aquí hemos tenido un 1%, pues esto sería ya un 3% que yo le hubiese ganado. Ahora ya no entro, pero a la que me vuelva a hacer otro movimiento de estos, le entraré a Send. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido y te sirva para tener en cuenta y para poner en práctica esta estrategia. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.